¿Está bien ahí? Sí. Bueno, tengo el corazón que se me va a salir por la boca, literalmente. Mi abuelo decía eso cuando estaba el hombre con las pulsaciones a 1000 por hora, así que estoy así, y encima me cambian el púlpito, ponen uno ahí pequeño y transparente, pues a ver cómo sale esta combinación, ¿no? Bueno, hace tiempo que no estoy aquí compartiendo, pero lo hacemos en Cabanillas y es una bendición también poder compartir allí, estar todos juntos, así que hoy es un privilegio estar aquí. Estamos viendo la carta a los romanos, ¿no? No voy a preguntar por si acaso, he aprendido que a veces luego la gente da respuesta que no es la que yo espero, entonces mejor no voy a preguntar, pero la carta de Romanos es una carta preciosa, o por lo menos para mí, porque desde el principio y hasta el fin pone en el centro aquel que es la piedra angular de la salvación del mundo, de nuestra salvación, pero de la salvación del mundo también, la salvación de todo aquel que cree. Pone de relieve a la persona que trae esperanza, que trae una nueva vida, que trae una cosmovisión diferente, que lo cambia absolutamente todo. Conocer a Jesús no deja indiferente a nadie, porque Jesús cuando se encuentra contigo no te deja como te encontró. Ahora, algunos piensan que, wow, yo quiero eso para mí, porque entonces si entrego mi vida a Jesús hoy mismo, todo va a cambiar radicalmente. Voy a salir de aquí levitando casi. Bueno, pues déjame decirte que encontrar a Jesús es empezar un nuevo camino, una nueva andadura con Él de la mano, en el que va transformando nuestros corazones, nuestras vidas, da un sentido a nuestra existencia, a por qué estamos aquí. Nos saca del pensamiento aburrido de que la vida es solo comer, dormir, divertirnos, crecer, reproducirnos y marcharnos, y ya está. Con Jesús todo cobra un sentido diferente. Hay un sentido al por qué vivir y existir. Y eso se describe constantemente en la carta de los romanos, por lo menos para mí. Y pone de relieve a la persona, como decía, más importante, que no es otra que Cristo el Señor. Y el mensaje de la carta a los romanos es la justicia que viene a través de Cristo el Señor. Y hoy, brevemente, aunque me han puesto agua aquí, prometo no beber, entonces si se me saca la garganta termino antes, ¿vale? Vamos a ver brevemente o compartir el capítulo 10 de Romanos, ¿no? ¿Qué quería decir Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, a los ciudadanos que estaban en Roma, a los que él amaba? Porque a veces uno puede leer la carta a los romanos y pensar, Pablo estaba enfadado con lo que está diciendo aquí, parece que le está dando caña, pero todo lo contrario, él amaba a aquella gente que estaba allí. Y le dolía que estuvieran confundidos. Le dolían que ellos estuvieran poniendo su esperanza en algo que no los iba a salvar. Y por eso escribe esta carta tan extensa, tan profunda, tan bonita. Y leemos el capítulo 10. Son pocos versículos, ¿vale? No te duermas, puedes leer conmigo. Así que abre tu Biblia, si no la tienes, intuyo que la tienes en el móvil. Y si no la tienes ni en el móvil, intuyo que te la sabes de memoria, así que no pasa nada, ¿vale? Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o al conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es Señor de todos. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta aquí llegamos con la lectura. Desde pequeños hemos escuchado frases, o por lo menos yo, y me imagino que tú también, como bien hecho. Esto es el resultado de tu esfuerzo, ¿no? Yo a veces se lo digo a mis hijas también, ¿no? No tengo tanto orgullo como para decírmelo en el espejo mirándome a la cara, ¿no? Bien hecho, no lo hago, pero sí lo hago con otros, ¿no? No hay nada gratis en esta vida. Si lo quieres, te lo tienes que ganar. Y a veces los padres decimos eso también con los hijos, ¿no? Lo quieres, te lo tienes que ganar. ¿Qué capaz eres, no? Y aunque todas estas palabras de ánimo son buenas, porque en el fondo buscamos algo positivo en la persona que lo está escuchando, a todos les gusta que le reconozcan su trabajo y el que diga que no, miente, también puede llevar a una persona a pensar en la autosuficiencia. Y cuando este pensamiento llega, también llega el juicio hacia otros. Pablo quiere romper con el nacionalismo religioso que estaba arraigado en el corazón de aquellos israelitas en Roma. Se trata del pueblo judío, pueblo escogido, tenemos la ley, tenemos más privilegios que otros. Si Dios ama a algún pueblo, nosotros estamos por encima de los demás. Habían perdido completamente la perspectiva de las cosas. Seguían sintiéndose privilegiados, una especie de clase superior moralmente y religiosamente hablando. A veces, esta actitud me recuerda a mí y a muchos cristianos, que vivimos o de las rentas del pasado, de lo que un día fue nuestra vida o de lo que fue nuestra familia, tiramos de pedigrí, centrándonos en una especie de autojustificación. Yo. Pero en ese yo, Cristo no está y no se lleva el mérito ni la adoración, sino una especie de adoración soterrada surge hacia mi yo. Somos lo que somos por Cristo. Yo le digo en casa a mis hijos, mi fe es mi fe, tú tienes que tener la tuya. Mi salvación es mía. Tú tienes que buscar tu relación con Dios porque se trata de ti y de Dios. Dios no te va a salvar a ti por mí. No lo ves. Ellos no pueden llegar a la conclusión de que mi padre pues sirve en la iglesia, entonces yo voy al cielo directamente. No, no funciona así. Ellos necesitan un Salvador, igual que yo. Los últimos versículos de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como obra de la ley. Una especie de autojustificación. Dios, yo estoy haciendo lo que tú me pides, así que tú me lo debes. Creer que de alguna forma alguien puede llegar a ponerse en paz con Dios por sus propios méritos es hacer a Dios deudor de nuestra salvación.
Llegar a decirle a Dios, Dios, tú me lo debes. El creador, la criatura diciéndole al creador cómo tienen que ser las cosas. Terrible. Y lo peor aún es que no cambia su posición delante de las personas. En los primeros 4 versículos, esta es la venda que Pablo quiere quitar de los ojos de sus hermanos, porque los ama. Este texto, este capítulo que está aquí, es un capítulo lleno de amor. Pablo ama a aquellos que estaban equivocados. No piensa de ellos, les hemos dado ya suficiente testimonio, me tienen harto, estoy cansado, gente rebelde esta, otra vez lo mismo. Pablo los ama. Porque Pablo mismo estaba en esta situación antes, cuando iba camino a Damasco a buscar personas creyentes que habían puesto su fe en Jesús. Y él lo hacía porque pensaba que estaba cumpliendo la ley, que esas obras le podían llegar a justificarse delante de Dios. Hasta que se encuentra con Jesús en el camino y su vida cambia. Todo cobra sentido. Al final entiende que si es salvo, no es por méritos suyos, sino por la gracia de Cristo el Señor. Y él entiende esto, él entiende perfectamente lo que está pasando aquí en Roma, en el corazón de estos hermanos, y escribe esta carta. Pero esta carta que llega hasta nosotros hoy también. La salvación es por la fe y por la fe en Cristo. No tenían una visión válida del plan de Dios para proveer justicia. No reconocieron completamente la justicia que viene de Dios. Y en su afán por restablecer o establecer una justicia propia, no reconocieron el plan de Dios. La ley se termina para que la justicia esté al alcance de todos los que creen en Cristo. ¿Has notado cuántas veces se nombra a Cristo en estos 20 versículos? ¿Has notado cuántas veces se nombra a Cristo en toda la carta a Romanos? Nosotros ya lo vimos en Cabanilla, entonces estoy haciendo spoilers, ¿no? Es el centro del mensaje de Pedro, de Pablo. Es el centro, es la piedra angular. Y es la piedra angular para salvación, es la piedra angular para la iglesia. Y la iglesia la conformamos todos y cada uno de nosotros. Así que debe ser la piedra angular de tu vida y mi vida. Porque si no lo es, estamos cayendo en algo parecido a lo que los israelitas estaban haciendo. Cayendo en la propia autojustificación. No vale, no vale. Hay un ejemplo en la Biblia, en Lucas capítulo 18, que ilustra bastante bien esta idea, y es la historia del publicano y el pecador. Imagino que la recordarán. Habían 2 actitudes del corazón, una de autojustificación y la otra de arrepentimiento y humillación. ¿Qué decía el fariseo cuando estaba allí? Alante del todo, donde lo vieran todos, dándose golpe de pecho, puesto en pie para que lo viera todo el mundo, amaba más las apariencias que a Dios que podía ver el corazón. Oraba, Dios, te doy gracia porque no soy como los demás, no soy como este publicano que está aquí, no sé ni cómo que está aquí. Se creía diferente en su corazón. Yo no soy como los demás que son estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos que está aquí. Solo la presencia me agobia. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmos a todo, de todo lo que gano, así que si alguien merece ser amado y enaltecido, ese soy yo, según su propia conciencia. Yo voy a todos los cultos. Yo leo la Biblia 2 veces al año. Yo hago cuantas cosas, podemos decir también, tener esta actitud y creernos que de esa manera vamos a alcanzar más favor, más amor o más gracia de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Si tenemos ese pensamiento, si esa es nuestra motivación, que en el trono de nuestra vida le decimos, Dios, quítate y me voy a poner yo. Y los méritos y la adoración es para mí. Lo peor que le puede pasar a un creyente. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? A mí sí. El publicano, recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Os digo
que éste descendió a causa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y estos israelitas estaban sinceramente equivocados porque habían suplantado la justicia de Dios por la de ellos. No se acordaban lo que decía Isaías 64:6, que dice: somos como suciedad y nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y sigue siendo así, ¿eh? Si alguien piensa que de alguna manera puede llegar a Dios por sí mismo, satisfacer a Dios por sí mismo, déjame decirte que para Dios todo eso fuera de Cristo son como trapos de inmundicia, es basura, no sirve, no vale. Todo lo que hagamos en el que Cristo no sea el centro, no vale. Todo aquello que haya en nuestra vida que le quita el lugar de adoración a Dios, no vale. Aunque lo hagamos en la iglesia, lo hagamos donde lo hagamos, no vale. Ellos tenían un conocimiento superficial que los llevó a un orgullo y a una arrogancia, pero no el conocimiento de conformarse al carácter de Dios, que viene de una relación a través de Cristo y que trae humildad. Pero una vez más, ¿qué son nuestros actos? Los actos de nuestra propia justicia, sino trapos de justicia. No valen para Dios, porque la santidad de Dios pide, o que Dios pide es la misma santidad que solo puede venir de Él, y es la que trajo Cristo. Dios es eterno en todos sus atributos. Esto es bueno, pero también es una de las peores noticias que cualquier persona puede recibir, porque es santo eternamente y es justo eternamente, y eso no va a cambiar. Nosotros no somos eternos como Él. Una persona que no tiene a Cristo no es eterna como Él. ¿Puede acaso alguien pensar que de alguna forma en su infinitud o en su finitud puede satisfacer la justicia y la santidad de Dios? No puede. Las religiones de este mundo, y quedan unas 4.200 vivas quiere decir que alguien la practica por ahí, donde hay personas sinceras que están en la misma situación que los israelitas, creyendo que ellos pueden llegar a Dios por sí mismos, pero para Dios todo lo que no sea santo como Él no vale. Y solo Cristo puede dar esa clase de santidad y de justicia. Una sola creencia común en todas las religiones es que el hombre debe alcanzar su propia salvación por medio de su propio esfuerzo. Todas apuntan ahí. Tú puedes hacerlo, se trata de ti. El cristianismo, lo que Cristo enseñó, es que la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Es un regalo que se recibe por gracia, por medio de la fe. Y no voy a entrar en esto ahora, pero cuando estudias cómo son los atributos de Dios, cómo es Dios, te das cuenta que es imposible que nadie fuera de Cristo pueda llegar a Dios y mucho menos satisfacerle. No se puede. Cristo lo ha hecho posible. Cristo ha hecho alcanzable a nosotros lo que para nosotros era inalcanzable. El primer paso para obtener la justicia de Dios se trata de renunciar a nuestra propia justicia. Dice el final del versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Y esto lo desarrolla Pablo de los versículos 5 al 13. El versículo 5 comienza enseñando a los incrédulos que si piensas que no es tan difícil cumplir todas las cosas de la ley, debes recordar que debe ser así toda la vida, que no se trata de haberlo alcanzado una vez, si es que eso fuera posible, que no lo era, sino que además debía vivir el resto de su vida en completa perfección para mantenerse en la ley. Algunos pensaban, bueno, pues si cumplimos la ley al final, pues si lo llegamos a cumplir todo, pues ya tenemos la estrella, ya tenemos el pase, ya tenemos el pasaporte, así que Dios, me lo debes. Pero la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para enseñar la insuficiencia del ser humano de poder llegar a Dios. La ley fue dada para dar a conocer el carácter santo, perfecto, justo de Dios, que cuando lo comparamos con nosotros no llegamos. Es imposible. ¿Por qué están los sacrificios en la ley? Porque es imposible que alguien pueda llegar a Dios por sí mismo.
Pero el mensaje del mundo es otro diferente. Como decía al principio, todo esfuerzo tiene su recompensa, así que dale que seguramente tú puedes llegar hasta que se acaba tu vida, cae el último grano en el reloj de arena y te descubres condenado eternamente si no estás en Cristo, ¿no? Jesús enseña más acerca de esto en el joven rico, si recordáis la historia, ¿no? Señor, yo he cumplido todos los mandamientos, yo te amo con todo mi corazón, aquí estoy. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Uf, aquí ya se chafó la cosa. Porque no amaba a Dios con todo su corazón. Amaba otras cosas. Amaba la riqueza. Pero en su mente él pensaba que había cumplido con todo. Se había equivocado. Versículo 6. Hablando a los judíos, los recuerda Deuteronomio 30. Cuando dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pablo hablaba de que Cristo había venido en carne. En Juan 1:14 habla de esto, el apóstol Juan, y había sido resucitado. Por lo demás, no había necesidad de que alguien pidiera traer abajo a Cristo en su encarnación o hacer subir a Cristo de entre los muertos, porque ya había venido y ya había resucitado. Y el mensaje de justicia por la fe en los tiempos de Pablo estaba cerca de sus lectores, era accesible a ellos, y esta fue la palabra de fe que predicaba. Así que el Evangelio, la palabra de fe, estaba disponible y era alcanzable porque Cristo lo había hecho posible. Y Cristo lo ha hecho todo. Cristo lo ha hecho todo. Hemos estado cantando canciones aquí antes. Cristo lo ha hecho todo. No hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para alcanzar la salvación. Cristo recibió sobre sí la maldición de nuestro pecado. Solo hay que estar dispuestos a despojarnos solo de nuestra propia justicia y abrazar la justicia de Dios. Versículo 8 y 9, 10 hasta 17. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando yo era pequeño, me daba un golpe para ir jugando, era un poco inquieto, eso dicen. Yo llegaba llorando, estaba mi madre, mi abuela, alguien mayor, ¿no? Y no había sangre, la sangre no llegaba al río, pero yo llegaba por allí. Entonces me decían, sana, sana, no sé qué de rana, si no se cura hoy, se cura mañana, ¿no? Y para mí aquello bastaba. Yo me marchaba de allí como, ya está, se acabó. ¿Dónde estaba el dolor? No estaba. Estaba en otro lado, estaba en mi mente, ¿no? A veces, creo que en muchas ocasiones en el plano espiritual pasa algo parecido. ¿Quieres ser salvo? Pues ora esto conmigo. Y entonces la respuesta de muchos es, bueno, ya oré, ¿no? Yo oré, ya está, soy salvo, ¿no? Como si una oración superficial cambiara las cosas. Tengo familia que no es creyente, pero se cree creyente porque dice que un día oró. Bueno, repitió algo que le hizo sentir bien, pero solo eso, palabras vacías. De esa forma, los cristianos muchas veces hemos desvirtuado la esencia misma de lo que significa invocar el nombre del Señor. Y en muchos lugares se reduce a una oración momentánea. ¿Quieres ser amigo de Dios? He escuchado también decir a otros, ¿amigo de Dios? Pues dile esto a Dios y ora conmigo. Y después personas así dan gloria a Dios porque fulano o mengano ya es salvo. Es una mentira. Es una mentira. Esta es la clave. La confesión es un reconocimiento de que Dios ha sido encarnado en Jesucristo, que Jesucristo es Dios, como nos recuerda Juan 3:16, porque de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Señor. Reconocer a Jesús como el Señor es reconocer que es el dueño de nuestra vida, de tu vida y de mi vida, que no haya espacios que no le pertenezcan. Eso no nos gusta a veces. A mí por lo menos a veces hay cosas que no me gustan.
Porque en mi vida hay cosas que me agradan más a mí, que sé que tengo que quitar, pero están ahí. Señor, tú eres el Señor, pero de este espacio, de este otro no. Eso no es que Dios sea el Señor, no hay señorío de Dios ahí, no hay reconocer a Dios ahí, no hay reconocer su autoridad ahí, no lo hay. Y de ahí la decadencia y la mediocridad que muchas veces hay en las iglesias, y recordemos que las iglesias están formadas por ti, por mí, por nosotros. Así que la iglesia será lo que seamos nosotros. Reconocer que Él es el soberano, el que marca la pauta, que Él es el Cristo que trae la justicia del cielo. ¿No entiendes por qué a veces decimos que si alguien dice que es cristiano, pero vive como si no lo fuera, hay algo que no ha entendido? ¿Te das cuenta cómo no vale con que alguien diga, bueno, yo oré y ya está, pero si tu vida no cambia, si todo sigue igual, como si no hubiera pasado nada? No has entendido el Evangelio. El verdadero creyente tiene conciencia de dónde le ha sacado el Señor, de que su salvación es por gracia, de que entre los muertos Cristo te ha dado vida. Él ha hecho posible lo que nunca hubiéramos podido alcanzar. Es reconocer que Cristo vino a buscar y a salvar el que se había perdido, a encontrar el pecador que se había extraviado. Y ahí estamos tú y yo, a restaurar lo que el pecado había roto, a restaurar vidas, familias, matrimonios, relaciones entre padres e hijos. Cristo ha venido a traer una nueva vida, una vida diferente, y todo por su muerte en la cruz. Abrió un camino de esperanza, y te ha dado una identidad, me ha dado una identidad, nos ha hecho sus hijos, una nueva criatura. Dejó la piedra en el suelo cuando todos la apretaban para matarte, para arrojarte. Cuando todos los demás estaban preparados para venir sobre ti, Él sanó nuestras heridas. Cuando nadie quería saber de nosotros, cuando nos abandonaron, Él vino a nuestro encuentro. Y para eso estuvo dispuesto a sufrir las heridas mortales y el abandono de la persona que más amaba, su Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, grita allí en la cruz. Porque la ira de Dios iba a caer sobre tu pecado y mi pecado puesto allí en la cruz. Él vino a hacer eso para no abandonarte nunca más. Él vino a hacer eso para hacernos alguien diferente, por su justicia, no por la nuestra, que es trapo de inmundicia. ¿Cómo puede alguien decir que es creyente y vivir como si esto no fuera con Él, sin presentar arrepentimiento? Si creyeres de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque antes murió por nuestros pecados, por nuestras inmundicias, cumpliendo la ley como ninguno de nosotros podía, llevando sobre sí la maldición de nuestros pecados, satisfaciendo la justicia perfecta que demanda la santidad de Dios, que de ninguna manera nosotros podríamos alcanzar por nuestros propios medios. Él es el Señor, Él es el que el Padre envió, Él hizo esto por mí y ha resucitado de entre los muertos porque ha satisfecho la justicia perfecta de Dios. Entonces, y solo entonces, será una muestra de que hemos entendido el Evangelio y hemos sido salvos. Y todo esto requiere fe para creer con todo nuestro corazón. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar al Señor quiere decir orar pidiendo con fe la salvación. Pero después de haber reconocido quién es Él y quién soy yo. Si que alguien piensa, o los judíos pensaban que por la ley podían salvarse, no habían entendido ni siquiera la ley. Porque la ley ponía en una pancarta grande todo el pecado, toda la inmundicia, toda la basura que había en las vidas. Y cómo nadie podía desde ese punto satisfacer a Dios. Y Cristo vino a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. ¿Te das cuenta? Porque Cristo es maravilloso. Yo no sé tú, pero cuando alguien entiende esto, ¿cómo no va a querer decirle a este Jesús, sí, yo quiero que tú seas mi Señor? Yo necesito un Señor como tú. Yo quiero este tipo de Señor en mi vida. Yo quiero que alguien que ha venido a ofrecerme este tipo de vida sea realmente el dueño de mi ser. ¿Qué quieres que haga? Pero si decimos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, pero nuestra vida es evidencia en otra cosa, algo anda mal.
Vamos terminando. ¿Cómo van a saber esto los demás? ¿Tú te sientes privilegiado por ser cristiano? No contestes, contéstate. ¿Tú te sientes privilegiado por ser cristiano? ¿Has pensado realmente en lo que has recibido al recibir a Cristo, al recibir su justicia, su perdón, su gracia? ¿Cómo te sientes por saber que tienes una identidad, que perteneces a alguien, perteneces a Cristo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es la esperanza que tienes, que tengo? ¿Cómo es? Cuando tu mundo se vuelve oscuro y tienes un lugar donde ir, una piedra, una roca de refugio, ¿cómo te sientes? Cuando te sabes perdonado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu corazón? Porque eso no lo sienten los que no tienen a Cristo, los que siguen viviendo según su propia justicia. ¿No te duele? ¿No los amas? ¿Cómo van a saber esto si no es por nosotros? No van a venir ángeles del cielo. No lo vamos a hacer nosotros solo en Cabanillas o entre pueblos. ¿Te das cuenta que Dios ha puesto gente alrededor tuyo a la que yo no voy a llegar? Compañeros de trabajo, amigos, vecinos a los que yo no voy a llegar. Eres tú el que tienes que llevarle ese mensaje de esperanza. Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. No puedes venir a calentar solo, o yo, el domingo, el banco. ¿Cómo van a saber esto? Por la predicación del Evangelio. Cuando predicas el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio no hablamos de hacer amigos. No se trata de nosotros, se trata de Cristo y Cristo en nosotros y para nosotros. Pero primero deben escuchar. ¿Puedes ver cómo ser salvo es un acto de gracia de Dios que de entre los muertos llama por el mensaje de salvación para dar vida? Solo quien ha entendido este mensaje de gracia de Dios puede ser salvo y poder presentar del poder presente y futuro del pecado. Por último, Pablo había sido claro al decir que la oferta divina de justicia por medio de la fe fue brindada a todos, judíos y gentiles. No hay ningún favoritismo. La salvación es para todos, no para una clase determinada, un pueblo determinado. Por lo tanto, escribió, mas no todos los israelitas obedecieron el Evangelio. Obviamente tenía en mente la falta de una respuesta positiva por parte de los judíos, pero habían otros que sí habían respondido a ese mensaje de salvación. Predicar el Evangelio no significa que todo el que lo vaya a recibir vaya a responder. Pero sí significa algo que es importante, que tú y yo estaremos adorando a Dios porque estaremos obedeciendo a Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya, diciéndole a Dios, se trata de ti y no de mí, cuando yo presento ese evangelio a otra persona. Lo demás, si alguien responde o no responde, es cosa de Dios y cada persona. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y creer que alguien va a conocer al Señor porque fui yo el que llegó allí y yo pude hacer algo en su corazón de alguna manera, ¿sabes qué es? Decirle a Cristo el Señor, lo tuyo no es suficiente, yo tengo que aportar de lo mío. Eso es terrible. Robarle la gloria a Dios, la honra a Dios, la adoración a Dios. Por eso no tengas miedo de compartir el Evangelio. Comparte este regalo. ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a tener ese mensaje? ¿Cómo van a disfrutarlo de lo que tú y yo disfrutamos si no hablamos con ellos de Cristo? Si hablamos del partido de anoche. ¿Qué tiene que ver eso? Que es algo intrascendente para la vanagloria de muchos. El Evangelio tiene que ver con la vida eterna. Y con lo que empezamos a disfrutar aquí ya. Esto le dolía a Pablo. Esto le dolía a Pablo en el alma cuando pensaba en sus compatriotas que estaban ahí y que estaban confundidos. ¿Te duelen a ti, tus compañeros de trabajo, a mí, mi vecino?
Dios puede preparar los corazones viendo las cosas creadas para recibir el Evangelio, pero sin Cristo no hay salvación. No te pierdas el privilegio de ser tú el que lleva a una persona a Cristo, porque tú no sabes el impacto que eso va a tener. Mi padre, que es una persona a la que no siempre he tratado bien, ha sido uno de los mayores ejemplos de fe que he tenido en mi vida. Cuando él era joven y se convirtió, él habló a alguien que era un compañero de trabajo suyo, que se llamaba Julio. Julio está en el cielo ahora, ¿eh? Lo vamos a ver otra vez allí. Julio era muy filosófico, me decía él. Tenía respuestas para todo. Pero mi padre oraba y predicaba, oraba y predicaba, oraba y predicaba. ¿Y sabes qué pasó con Julio? Que fue más débil que la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en su vida. Y se convirtió. Y cuando él entendió ese fuego que había recibido, le predicó el Evangelio a su mujer, que se convirtió. Y a sus hermanos, que se convirtieron. Y a sus sobrinos. Eso se extendió por toda la familia como creo que mi padre nunca hubiera podido imaginar. No se trata de nosotros. Se trata de la obra que Dios va a hacer en los corazones de las personas. Pero Dios quiere darnos el privilegio a ti y a mí de ser partícipes de esa obra. Que el Señor nos bendiga.